El coleccionismo de arte está relacionado directamente con la historia y con la situación política, cultural y económica del país y el momento en que se produce. Hoy les proponemos conocer pintores venecianos en las colecciones reales españolas en el siglo XVII. Hemos invitado a un experto para que nos muestre por qué los grandes genios de la pintura veneciana del Renacimiento tienen una presencia destacada en las colecciones españolas y nos ayude a comprender cómo muchos de estos cuadros se han integrado en las colecciones reales y por qué hay tanta pintura veneciana en el Museo del Prado o en edificios como el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Nos acompaña Santiago Arroyo, que es doctor en Historia del Arte y profesor colaborador del curso de formación permanente Grandes Obras del Arte Español del Renacimiento y el Barroco en su contexto internacional. Hola, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Lourdes, gracias. Hoy nos acompaña para hablarnos de los venecianos en las colecciones reales españolas en el siglo XVII. Si repasamos las colecciones reales españolas de los siglos XVI y XVII, notamos una abundante presencia de cuadros de maestros pertenecientes a la escuela veneciana, tales como Tiziano, Veronés, Tintoretto o los Bassano. ¿A qué se debió este interés? Este interés se debió al éxito que había cosechado Tiziano en las cortes primero de Carlos V y posteriormente de Felipe II. Tiziano había sabido a lo largo de su carrera, venderse como un pintor cortesano y de esta manera había conseguido acceder a retratar al emperador en el lejano año, ¿no?, de 1529. Este es un primer encuentro que iba a tener unas repercusiones muy profundas, puesto que en muy pocos años Tiziano iba a convertirse en el retratista favorito del emperador y podemos advertir además que Carlos V está interesado en esa faceta del arte de Tiziano. En un primer momento no va a querer de él más que retratos, tanto suyos como de su esposa, y digamos que Tiziano va a explotar esa vena retratística que ya llevaba explotando, ¿no?, desde inicios de su carrera, una capacidad de retratística que prácticamente le había abierto las puertas de todas las cortes del norte de Italia y por supuesto también la del emperador. Solo en un segundo momento Tiziano empezó a realizar encargos para el emperador de orden religioso, tales como un Ecce Homo, unas Dolorosas y sobre todo esa magnífica Gloria, que actualmente conservada en el Museo del Prado y que es una reflexión sobre el juicio final y el juicio de Carlos V. Es el momento, podríamos sintetizarlo, ¿no?, como una visión del juicio final o del juicio del emperador, ¿no?, postrado y arrodillado ante la Santísima Trinidad. Del mismo modo que Carlos V había privilegiado la pintura de Tiziano, también su hijo Felipe II acabaría forjando con él una relación de mecenazgo muy interesante. Quizá incluso más interesante que la establecida con el emperador. Y es que Felipe II no estaba tan interesado en los cuadros retratísticos de Tiziano, sino que había abierto la posibilidad al encargo de otro tipo de obras de carácter, en este caso, narrativo, tales como, por ejemplo, las mitologías de desnudos, las poesías, que era una excusa, ¿no?, para representar mujeres desnudas dentro de un contexto mitológico, ¿no?, que de algún modo las justificase, y también muchas pinturas narrativas destinadas al monasterio de San Lorenzo del Escorial, un monasterio que Felipe II en este momento está empezando. Los retratos en ese sentido quedan en un segundo plano, no porque Felipe II no esté interesado en esta faceta de Tiziano, sino porque en realidad durante los años de relación entre Tiziano y Felipe II apenas se ven. De hecho, la última vez que se ven es en el año 1551 y consideremos que Tiziano fallece en 1576. Son más de 20 años, ¿no?, 25, sin verse las caras directamente. Solo durante este lapso hubo un retrato, el retrato alegórico de Felipe II presentando al infante Fernando, que Tiziano hubo de realizar, obviamente sin el modelo delante, a través de un retrato que a su vez se le envió desde España. Así que el único retrato que se hace durante estos últimos años, obviamente es un retrato en cierto modo copiado, aunque Tiziano, sabe concebirlo y sabe darle la parafernalia necesaria, ¿no?, para que sea del interés de
de Felipe II. Y es este interés por Tiziano el que abre la puerta, además, al resto de pintores venecianos. Una vez fallecido Tiziano y con el problema, ¿no?, de la decoración del Escorial, Felipe II va a acudir a Tintoretto y va a acudir a Veronés para tratar de encargarles las pinturas del retablo mayor de la Basílica del Escorial. Finalmente parece ser que se decidió por hacerle una oferta en firme a Veronés, y Veronés, de todas maneras, en aquellos años ya un poco anciano y con otros trabajos ya iniciados en Venecia, declina la oferta. De tal manera que ni Veronés ni Tintoretto tampoco pues acabarán viajando a España, pero eso es síntoma, ¿no?, de un interés cada vez más claro por la pintura veneciana, ya no solo por Tiziano, sino por los otros maestros. También encontramos a la muerte de Felipe II, por ejemplo, en el Alcázar, obras de la escuela de los Bassano, ¿no?, que también son pintores que pertenecen a esta pintura veneciana. Y por lo que estás contando, Santiago, parece lógico entonces que un monarca tan aficionado a la pintura como Felipe IV quisiera también seguir la estela de su abuelo y de su bisabuelo y coleccionar a los maestros venecianos, ¿no? Sí, en el fondo coleccionar pintura veneciana se había convertido en una característica dinástica, podemos decir, del mismo modo que Tiziano había sido coleccionado y había sido, bueno, no es que hubiera sido coleccionado, sino que Carlos V y Felipe II habían encargado obras de Tiziano, pues Felipe IV se veía un poco en la obligación de ampliar esa colección de pintura, pero en este caso no solo coleccionando Tiziano, sino, como hemos dicho, ampliando las colecciones pues hacia los demás maestros, menos representados por razones lógicas. A lo largo del reinado de Felipe IV pues asistimos a la llegada de España de diferentes obras de estos maestros, y vamos a citar probablemente las que sean más destacadas. Por ejemplo, los dos soberbios cuadros realizados por Tiziano durante su juventud para Alfonso d'Este, dos de los cuadros que formaron parte del Camerino de Alabastro de Ferrara, que son la Bacanal de los Sandrios y la Ofrenda a Venus, hoy en el Museo del Prado. Y también procedente de la almoneda, bueno, de los bienes dejados a la muerte del propio Pedro Pablo Rubens, un pintor que admiró muchísimo a Tiziano, pues procedió el autorretrato de Tiziano, el autorretrato anciano que también tenemos en el Museo del Prado. Otro de los lugares donde Felipe IV consiguió hacerse con muchas obras venecianas fue en la famosa Almoneda del Siglo, o, por decirlo por ser más precisos, la almudena que sucedió a la ejecución, ¿no?, de Carlos I de Inglaterra. De esta procedencia pues vinieron el lavatorio de Tintoretto o el Carlos V con un perro, que si bien era una obra que había encargado Carlos V y que estuvo en las colecciones reales españolas, salió como viaje, bueno, fue un regalo diplomático que se le hizo precisamente a Carlos I cuando hizo su viaje sorpresa a Madrid en el año 1623. Se le regaló como regalo diplomático, pero Felipe IV, como vemos, lo readquirió para devolverlo al Alcázar. Y también de los bienes de Carlos I llegaron los desgraciadamente perdidos emperadores de Tiziano, unos emperadores, una serie de 12 emperadores pintados para Federico Gonzaga. Tampoco podemos olvidarnos, ¿no?, del papel fundamental de Velázquez, ya no solo como decorador en la etapa final de su vida de los edificios regios, sino también como él mismo había comprado en primera persona obras durante su segundo viaje a Italia. Recordemos que este segundo viaje a Italia, Velázquez había ido por orden del rey con la misión precisamente de comprar tanto obras escultóricas como pictóricas para decorar, ¿no?, el Real Alcázar, que cada vez pues bueno, avanzaba más en su monumentalización y en su decoración. Y desde Venecia, pues Velázquez pudo traerse obras de Veronés, tales como el Cristo entre los Doctores o un Venus y Adonis, o de Tintoretto, en este caso también, pues una serie de obras del Antiguo Testamento que formaban parte de un techo decorativo, y también un pequeño boceto del Paraíso. Precisamente, prácticamente todas estas pinturas cuelgan en la actualidad del Museo del Prado, pero también nos has contado que Felipe IV no se limitó sencillamente a coleccionar y a almacenar estas obras, sino que les dio un sentido dentro de la decoración de los principales edificios reales.
Sí, efectivamente. Y en ello tuvo un papel fundamental, como apuntábamos hace un rato, el propio Diego Velázquez, que apenas vuelve de su segundo viaje a Italia, es nombrado aposentador real. Esto es, en cierto modo, depende de él el aparato decorativo, ¿no? De lo que van a ser de lo que son los edificios de la monarquía habsbúrgica. Así que en el Alcázar, si vamos analizando algunos de los espacios más representativos a nivel decorativo, pues podemos encontrar una amplia presencia precisamente de estos maestros venecianos coleccionados por Felipe IV en contextos muy interesantes. En primer lugar, tenemos el Salón Nuevo, un salón que a mediados del siglo XVII pasaría a denominarse Salón de los Espejos debido a los espejos cuyo marco tenía forma de águila doble y que aparecen en algunas representaciones retratísticas de Carreño de Miranda, que decoraban la estancia. En dicho cuarto se expusieron una serie de obras destinadas a exaltar la dinastía habsbúrgica, obras, por supuesto, protagonizadas por los grandes monarcas de la Casa de Austria. De ahí que todo pivotase, de algún modo, en torno al monumental Carlos V en Mühlberg, un cuadro realizado por Tiziano en 1548 en el que Carlos V aparece a caballo para conmemorar una victoria que se había obtenido sobre los príncipes protestantes de la Liga de Esmalcalda y, como vemos, pues se convierte de algún modo en el núcleo, ¿no?, de esta exaltación dinástica del Salón de los Espejos. Junto a este retrato ecuestre de Tiziano también nos encontramos el retrato alegórico de Felipe II ofreciendo a los cielos al infante don Fernando, un retrato que, como decíamos antes, Tiziano tuvo que componer conforme a un modelo previo que se le había dado. Es un cuadro que encaja perfectamente dentro de la exaltación que vemos en esta sala. Lo que pasa es que para que coincidiesen proporciones con el resto de obras que estaban integrando esta decoración, pues tuvo que ser ampliado tanto en altitud como por la parte de abajo como hacia los lados por Vicente Carducho. Estos retratos, junto a la desgraciadamente perdida la expulsión de los moriscos de Velázquez y al también perdido retrato ecuestre de Felipe IV hecho por Rubens, pues integraban, ¿no?, ese mensaje dinástico. Sin embargo, había otra serie de telas que probablemente fuesen escogidas por el propio Velázquez por el juego espacial que permitían, ¿no? Pensemos que son obras con unas composiciones de una gran espacialidad, tales como el rapto de Helena de Tintoretto o una Judicio Holofernes, y también un Jesús entre los doctores de Veronés, que se caracterizan pues por una concepción del espacio que ampliaban virtualmente las paredes del Salón de los Espejos, y que precisamente gracias también al juego entre espejos, realidad, reflejo, etcétera, etcétera, pues debían hacer de la decoración del Salón de los Espejos pues algo bastante espectacular desde el punto de vista escenográfico. Si salimos del Salón de los Espejos, podemos citar también el caso de la Galería del Mediodía, un espacio en el que, sin llegar a ver exactamente un programa decorativo concreto, sí que apreciamos un predominio del campo, del género retratístico. En este aspecto, allí nos encontramos con la decoración, con los cuadros de los 12 Césares, de los 12 emperadores que evocábamos antes, realizados para Federico Gonzaga, que son cuadros muy interesantes, puesto que están a medio camino entre el retrato y la reconstrucción arqueológica, ya que Tiziano, para representar a los 12 Césares de los cuales nos habla Suetonio en su clásica obra, pues había tenido que inspirarse en estatuas, en monedas, en medallas y en todo tipo de restos arqueológicos. Y luego, con la reconstrucción de estos rostros, pues había tenido que hacer lo que mejor se le daba, que era darles pues un aspecto de realidad, ¿no? Tenía que insuflarles vidas, que era lo que decían los críticos de Tiziano, que era la especialidad de Tiziano. Desgraciadamente, ninguno de los 12 emperadores nos ha llegado, puesto que perecieron en el incendio del Alcázar del año 1734. También en la Galería del Mediodía se colocaron otras obras como el Carlos V con un perro, el retrato de la emperatriz Isabel de Portugal o el famoso retrato de Felipe II en armadura, hoy todos ellos conservados en el Museo del Prado. Tintoretto y Veronés también aparecen representados y tenemos, por ejemplo, obras como el retrato del hombre con la cadena de oro del primero, y también dos obras mitológicas del segundo, el Venus y Adonis y una muerte de Procris, que precisamente se encuentran entre las pinturas que Velázquez se trajo desde Venecia.
El último espacio del Alcázar que nos gustaría recordar son las famosas bóvedas de Tiziano, un lugar o una sucesión de estancias en las que se exhibía pues prácticamente lo que era la colección de pintura de desnudo atesorada en las colecciones reales desde tiempo de Felipe II. De hecho, el hecho de que se llamen bóvedas de Tiziano nos da una idea de cómo precisamente Tiziano había sido clave, ¿no?, en la recreación y la reinvención de este género del desnudo femenino mitológico. Así que, por lo que estamos diciendo, no ha de extrañar que la mayor parte de estas obras fueran precisamente evocaciones, ¿no?, de los mitos de la antigüedad. Y en este espacio encontramos, por lo tanto, las poesías que Tiziano pintó para el joven Felipe y también obras recién adquiridas, como hemos dicho, como la Bacanal de los Andrios o la Ofrenda a Venus, obras cuyos temas profanos pues, bueno, encajan muy bien en estos espacios. Quizás sea más sorprendente encontrar obras de temática religiosa, ¿no?, como puede ser el Adán y Eva de Tiziano, una obra que se explica en este contexto por la presencia del desnudo femenino y también masculino, ¿no? Adán y Eva pues aparecen desnudos como iconográficamente es tradicional. También en este espacio nos encontramos con esas pinturas de techo que había adquirido Velázquez en Venecia y que probablemente formaban parte de un conjunto de pinturas de carácter quizá nupcial, aunque por lo menos nos podemos contentar con decir doméstico. Eran unas pinturas concebidas para ser vistas de abajo arriba, pequeñitas, que representaban escenas del Antiguo Testamento donde la mujer era claramente protagonista, tanto para bien como para mal. Decimos que es un ambiente doméstico porque el ambiente doméstico es el ambiente destinado, ¿no?, a la mujer del Renacimiento, y estas escenas, por lo tanto, se ofrecen a la contemplación femenina como un ejemplo, ¿no?, como un ejemplo moral y como aquello a lo que debe tender la virtud de la mujer y, a su vez, todo aquello que debe evitar. Dentro de estas escenas, pues había también desnudos, por eso encontramos estas pinturas aquí colgadas, y además colgadas del techo, tal y como Velázquez las debió ver en Venecia antes de comprarlas. De entre estos cuadros podríamos recordar la purificación del botín de las vírgenes madianitas, donde hay muchos desnudos. Esta pintura, de todas maneras, no se sabe hasta qué punto formó parte en sí del conjunto, hasta qué punto se integró en un momento posterior. Y el desnudo también de la mujer de Putifar, en el cuadro en el que trata de seducir a José, o luego también la Susana de Susana y los viejos. Santiago, todo esto respecto al Alcázar, pero ¿qué nos puedes contar sobre la decoración del monasterio del Escorial? Pues bueno, en tiempos de Felipe IV, como estamos viendo, no solo se redecoran, ¿no?, las estancias del Alcázar, sino que también hay una reordenación en las colecciones de pinturas del monasterio del Escorial. En este caso vamos a asistir a una reordenación que sigue criterios pues obviamente barrocos. No, Felipe II había dejado concluido el Escorial y había donado y entregado muchas obras, pero claro, esas obras no daban abasto, ¿no?, para decorar un edificio de la inmensidad del Escorial. El nuevo criterio en el cual pues, se van a ir integrando obras adquiridas a lo largo de los años del reinado de Felipe IV, algunas de las que hemos dicho, y bueno, procedentes no solo de los maestros venecianos, obviamente, sino de maestros de las más variadas tradiciones, también flamencas, no nos olvidemos de la importancia de la pintura flamenca en las colecciones españolas. Se va a realizar esta redecoración con unos criterios pues profundamente barrocos. Estamos en plena época del barroco y ahora esto significa que las directrices en la decoración van a privilegiar la calidad o la suntuosidad de las imágenes más que su contenido iconográfico. Si bien, claro, es lógico que por ser el caso escorialense, pues obviamente asistamos a cuadros de temática religiosa. Podemos destacar varios núcleos en esta reordenación, tales como las salas capitulares, el aula del Moral, la iglesia de Prestado, la misma zona palaciega o principalmente la antesacristía y la sacristía.
Sin embargo, para evitar un amplio listado de obras, en este caso nos vamos a centrar últimamente en la sacristía, en este último ejemplo, por ser quizá el más significativo, puesto que allí tuvieron cabida, ¿no?, obras de diferentes maestros, Rafael, Van Dyck, Guido Reni, pero donde enseguida volvemos a encontrar un interés por lo veneciano, en este caso probablemente por propia iniciativa de Diego Velázquez, puesto que es en este espacio donde ubica el famoso lavatorio de Tintoretto. El lavatorio de Tintoretto, además, es una pintura concebida a modo de cuadro lateral. Esto es, como a los venecianos les gustaba tanto pensar el lugar desde el que iban a ser vistas sus obras, esta obra tiene un punto de vista claramente sesgado. Hay que verlo en diagonal, probablemente porque el fiel lo fuera a ver dentro de un altar al que él no podía acceder, y por eso se justifica, ¿no?, una visión en diagonal que condiciona pues toda la composición de la imagen. Es un cuadro que el propio Velázquez sitúa en la sacristía en un lateral, esto es, respetando la voluntad del propio artista, y como tal, pues bueno, denota el interés que tenía Velázquez, ¿no?, en la concepción espacial que podía aprender en Tintoretto. Santiago Arroyo, muchas gracias por acercarnos a la presencia de los cuadros de los maestros venecianos en las colecciones reales españolas en el siglo XVII. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias.